interactivo, ¿verdad? O por lo menos guiado, guiado. Que ustedes entran, van relatando qué parte es o le van poniendo texto, ¿de acuerdo? ¿Alguien de ustedes sabe dónde encuentro la dirección? Hola, hola. Hola chicos y chicas. ¿Alguien me puede explicar dónde encuentro la dirección? A ver, lo puedo sacar. Preguntaba de la dirección que no encontraba como, bueno, ahí es como encontrarla aquí en la plataforma, en la entrada de Zoom, pero ya la encontré por ahí, ya la fui a buscar. Bien, entonces les decía
les decía de qué es lo que van a entregar el 13. Y pues para que no les agarre la tarde, comiencen a trabajarlo, ¿verdad? De acuerdo. Y alguna duda, pues me la hacen saber en clase. De acuerdo. Bueno, ya estamos la mayoría, 17 están. Voy a comenzar con el periodo 4. Espero que los que están en el colegio, que no sé cuántos son, porque yo no estoy en el colegio ahora, tuve que hacerme un chequeo y no fui al colegio, estoy trabajando desde mi casa, porque regresé para dar la clase. De acuerdo, les voy a compartir la guía. Acá me confirman si lo están viendo. Sí, profe. Este periodo corresponde ver la unidad 8, es la última, pero es un poco larga. Y he querido, bueno, la he hecho larga porque el año pasado entiendo, y eso es lo que me manifestaba Dora, la profesora que tuvieron en octavo, que no habían visto nada de estadística, que es la parte esta que nos corresponde hoy. La unidad se llama medidas de dispersión, pero para llegar a las medidas de dispersión hay que pasar una buena parte de estadística, eh, y hay que explicar varias cosas. Por ejemplo, lo primero es la organización, recopilación y organización de la información. Luego viene la presentación de la información. La presentación se puede hacer de manera gráfica o en tablas. Así se presenta la información. Pero vamos a ir entrando en detalle. Si hay alguna cuestión que ustedes no manejen, pues me dicen, de la que tengan duda, me dicen y voy ampliando. ¿De acuerdo? Les voy a dar un ratito para que hagan la unidad, pónganle ahí cuarto periodo y la unidad 8, medidas de dispersión. El tema de esta clase se llama, bueno, es sobre la recopilación y organización de la información estadística. Y vamos a comenzar a hablar de qué es estadística, la división de la estadística, conceptos básicos, conceptos que tienen que ver. Cuando uno habla de estadística, habla obligadamente con un vocabulario de estadística, ¿verdad? Concepto estadístico. Entonces hay que saber qué es cada cosa, qué significa cada concepto, la definición de ese concepto y cómo aparece en el mundo este de la estadística. No sé si hay alguna duda. Me gustaría que me fueran diciendo, ¿verdad? Casi nunca los escucho hablar y ni los veo porque no encienden sus cámaras. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Vale, ya le hicieron la unidad, una portada. Me avisan. Solo pónganme ahí en el chat, continúen y yo continúo.
Continúo, chicos. Hola, contéstenme. Sí, profe, ya. Vale, vamos a comenzar entonces. Voy a hablar bastante en esta clase, es, un buen rato de teoría. Si algo no queda claro, pues me lo dicen inmediatamente. ¿De acuerdo? Bien, la estadística. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cómo es que aparece? Eh, ¿Para qué nos sirve? Bien, esas son preguntas que vamos a ir respondiendo a partir de todo lo que vaya hablando ahora. Y a mí me gusta iniciar siempre esto con que la estadística es un área de las matemáticas eh, sistematizada de no hace mucho tiempo, pero que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, sí. Prueba de ello es que los romanos necesitaron y lo hicieron. Hicieron censos, por ejemplo, en su imperio de las ciudades que controlaban, hicieron censos de los comerciantes, de la gente a la que le quitaban impuestos. Ustedes saben que los imperios siempre se han mantenido de quitarle algo de lo que produce la gente común y corriente, trabajadora. Eh, y, y eso era a través de los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como los primeros indicios del aparecimiento de la estadística. La estadística es como una ciencia, una parte de la matemática que se encarga de recolectar, organizar, eh, analizar información para la toma de decisiones. A eso se le llama estadística. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hay un grupo de seres humanos, siempre van a haber actividades que realizan. Ahora, el ser humano en el desarrollo de su civilización ha tenido que sistematizar todos esos procesos. Cuando hablamos de estudio de la sociedad, estamos hablando de un montón de procesos. De eso se encargan los sociólogos, no hay una carrera para eso. Estudios sociales trata de eso. Y ahí se maneja información para que la toma de decisiones. Se recolecta información, se tabula, se presenta. Por eso es común encontrar en los periódicos cuando informan o en los libros, en las memorias de labores de empresas, de instituciones, se encuentra información presentada de distintas formas. Una es las tablas de datos. Ahora, esas tablas son tablas resumidas, no son tablas como las tablas originales. Eh, eh, y me refiero a originales cuando uno va al campo a investigar, a preguntar. Investiga preguntando. Hay instrumentos, encuesta, entrevista, cuestionario,
Y ustedes saben algo de eso porque en algún momento lo han tenido que hacer. Entonces, se pregunta y a las preguntas, pues lógicamente le espero una respuesta. Ahora bien, ¿cómo organizar esa información que se obtiene? Ese es el trabajo de la estadística. Y comienza ahí, recolectar la información, organizarla, presentarla, analizarla y luego tomar decisiones. Esa última parte es un área de la estadística, es la estadística inferencial, así se le llama. A todo lo anterior se le llama estadística descriptiva y ahí aparece la división de la estadística. En la guía he puesto eh, alguna teoría que, o ejemplos en los que aparecen eh, información expuesta o para que la gente lo conozca, ¿verdad? O explicada para que la gente lo conozca. Se utiliza la forma gráfica porque se hace más atractiva visualmente. No es lo mismo estar leyendo una tabla, hay que saber hacerlo, a leer un gráfico. En un gráfico, dependiendo, hay gráficos hasta para niños, ¿no? El pictograma y la gente llega a entenderlo. Ahora, ustedes, después de todo esto, de cursar todo esto, van a estar obligados y obligadas a entender, a abstraer la información, tanto de las tablas como de los gráficos. Y también van a aprender a sacar indicadores, a tratar la información, es el tratamiento de la información para obtener indicadores que ayudan al análisis de esta información y posteriormente a la toma de decisiones. ¿Quiénes son los usuarios de la estadística? Vamos a ver. Los sociólogos. Los sociólogos cuando necesitan investigar sobre la conducta de un grupo poblacional. O el Estado cuando necesita saber qué necesidades tiene o qué tienen, qué es lo que han acumulado, qué es lo que ha acumulado la población. Eh, Fíjense, ya mencioné un término población. Cuando el objeto de estudio es la población, generalmente lo hace el Estado porque necesita muchísimos recursos. En El Salvador se supone que somos 7 millones. Para ir a la calle a preguntarle a 7 millones qué piensan o qué tienen o cómo se llaman, qué carrera tienen, de qué sexo son, qué edad tienen, qué peso tienen, qué enfermedades padecen. Eso se necesita una estructura, una infraestructura humana, un recurso humano inmensamente grande. Y se necesita muchísimos recursos. Entonces, cuando es toda la población, pues pasa eso. Ahora, normalmente los usuarios de la estadística no se van a la población porque no se tiene capacidad, tanto en recursos de todo tipo, ¿no? Humano o financiero. Entonces, ¿qué hace? Es seleccionar parte de la población. Muestra. Bueno, todo eso, una muestra, ¿verdad? Todo eso viene en los conceptos básicos. Ahora, ¿cómo es que el usuario de la estadística investiga? Para ello, divide a la población, bueno, tiene la población, la divide en muestras, obtiene muestras y va a investigar. ¿Qué investiga? Características comunes en los individuos de una población. ¿Qué son esas características? Se les llama variables. ¿Qué tipos de variables hay? Hay varias, hay varios, bueno, hay dos grandes tipos, la cualitativa y la cuantitativa. ¿Qué es una variable cualitativa? Es una variable que acepta valores que son cualidades. ¿Ya? Bueno, les voy a ir adelantando la guía porque allí van apareciendo los conceptos por si van anotando. Aquí está el de estadística, el concepto de estadística, ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación y análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión. Luego viene bueno, aquí vienen unos ejemplos. Luego viene la división de la estadística. ¿Cómo es que se divide?
estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es la que recolecta, organiza, presenta, eh, analiza la información, encuentra indicadores de esa información. Esos indicadores los vamos a ver, nos vamos a concentrar en unos. Bueno, de hecho el nombre de la unidad es, es por un tipo de indicador. Eso se refiere a datos, a valores que indican eh, qué tan concentrada o no está la información de una población o de una muestra, de un grupo de personas. Toda la población o una parte. ¿De acuerdo? Entonces, la estadística descriptiva describe eso, recolecta, organiza, presenta y analiza la información. Y la estadística inferencial, en base a otros parámetros estadísticos o, eh, o estadísticos también se les llama, otros indicadores, toma decisiones. Y ya voy a ir ampliando para que entiendan bien qué son esos indicadores o para qué sirven. Bien, la división de la estadística, ya les decía, estadística descriptiva, aquí está la definición, se refiere a los procedimientos empleados para organizar, presentar, resumir y describir la información numérica obtenida de una parte de la población, muestra, o de la totalidad de la población. Cuando se investiga en la totalidad de la población, normalmente lo hace el Estado. Esa intervención la hace el Estado, porque ahí hay muchos recursos y se necesita muchos recursos para eso. Incluso el Estado tiene una oficina. Ustedes no sé si han oído hablar de estadística y censos. Eh, Su sede la tienen, no sé si algunos de ustedes deben pasar o vivirán por el lado de Ciudad Delgado. Por ahí está, por los juzgados, está una oficina que se llama Estadística y Censo. No sé si le han cambiado nombre, pero ahí están. Esos son los que se encargan de eso. De hecho, los estados están haciendo censos cada cierto tiempo. ¿Por qué realizan esos censos? Porque necesita saber cuánta población tiene, qué tiene esta población, cuál es la calidad de vida de la población, qué grados académicos tiene, qué edades tienen, cuántos miembros son en una familia, cuántos viven en una casa, toda esa información. Información que le es útil al Estado para definir sus políticas de atención a la población. ¿Ya? O sea, eso no es que quiera o no quiera hacerlo, ¿verdad? Es necesario hacerlo. En una sociedad ordenada es necesario hacerlo. En El Salvador creo que se tienen alrededor de 40 años de no hacer, o casi 40 años de no hacer un censo poblacional. ¿Por qué no se hace? Porque se gasta bastante recursos. Y esa información, cuando se logra hacer un censo, se tiene esa información bien guardadita y solo se van actualizando. Solo se va actualizando. Lógicamente, para preparar recursos, para, ¿cómo se llama? Destinar recursos. Hay una palabra que utilizan los contadores. ¿Cómo se llama? Que tiene que ver con que debo de guardar esto para ciertas necesidades. Hay un término técnico, ya me voy a recordar. Es un término técnico, así de los contadores. Eh, el Estado tiene que pensar en las necesidades de la población y debe de asignar estos recursos y tenerlos por ahí listos para utilizarlos cuando sea necesario. Y lógicamente debe saber cuánta población tiene.
En una, es como en una familia. En una familia, el papá, la mamá sabe, trabajan, ¿no? Llevan el recurso a la casa y ellos conocen todas las necesidades de todos los miembros, de ustedes, de sus hermanos, de toda la gente que vive con ustedes, a veces la mamá, el papá, el abuelo, la abuela. Entonces ellos necesitan saber cuánto se gasta, se invierte en comida, por ejemplo, en otras necesidades como entretenimiento. eh, Vaya, en el caso de ustedes que necesitan internet para conectarse a las clases. Entonces, todo eso, papá y mamá tienen que programar y hacer un presupuesto para atender las necesidades de la familia. Ese es un ejemplo micro de todo lo que hace el Estado y cómo es que va a investigar las necesidades de la población. Hace un censo. El censo es lo más grande que se puede hacer en el área de estadística. Imagínense ustedes qué tanto recursos se necesita para guardar la información de 6 o 7 millones de habitantes en nuestro país. Ahora bien, si hablamos de un país mucho más grande, México, por ejemplo, anda alrededor de que 200 millones de habitantes. Estados Unidos, como solo estadounidenses, son como 240 millones o un poco más lo que les llega día a día, ¿verdad? Entonces, imagínense toda la información que manejan. Con la tecnología ahora no es tan complicado manejarla, pero se necesita buenos equipos informáticos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la estadística descriptiva es esa. Eh, Cuando comienzo a hablar de esto, a veces me voy, me salgo, como dice el dicho, por la tangente, pero no es que quiera salirme del tema, sino que a veces es necesario para contextualizar esta parte de la teoría. En la otra área de la estadística es la estadística inferencial. Esta es la parte de la estadística que estudia los métodos mediante los cuales se hacen generalizaciones o se toman decisiones con base a la información parcial, ¿verdad? O incompleta. Fíjense, ¿qué es lo que se necesita? Un dato o un recurso primordial en esto de la estadística diferencial son las muestras. Ahora, una muestra debe tener, que lo pongo más adelante, ¿verdad? Pero ya se viene hablando de eso. Una muestra es parte de la población. Una población es la totalidad de individuos o objetos de estudio, objetos de estudio, cosas eh, de alguna situación particular que se requiera investigar, ¿verdad? Ahora bien, se toman muestras. Ya les decía, para trabajar con toda la población se necesita muchos recursos. Los únicos que pueden trabajar con eso y no lo hacen todos los años, ¿verdad? Lo hacen por décadas, en décadas, digamos 30 años. El Salvador creo que tiene más de 30 años de no hacer un censo poblacional. Yo estaba joven cuando se hizo uno, bastante joven, ¿no? Tenía como unos 20 años cuando se hizo uno. Ustedes no han visto todavía cómo se hace un censo, pero en cualquier momento lo van a ver. Van a ver eso del censo. Entonces, para no trabajar con toda la población, se selecciona una muestra. Esta muestra debe cumplir con ciertos requisitos. Y uno primordial es que debe tener las características todas de la población. O sea, no se puede elegir un grupo de individuos eh, que tengan como cierta tendencia en algo. Por ejemplo, si yo quisiera investigar la pobreza,
no me voy a ir a la colonia Escalón, ¿verdad? Allá voy a determinar que no hay pobres. Y si quiero investigar riqueza, no me voy a venir eh, a una comunidad pobre. Entonces tengo que, por ejemplo, irme a un lugar o seleccionar un grupo de allá del Escalón, un grupo de cada zona, de Soyapango, de Ciudad Delgado, y de un municipio de diferentes zonas, porque no toda la gente, pues, cuando la, cuando la visitamos, nos damos cuenta de qué tanto tiene, ¿verdad? Entonces, en el caso de la cuestión de la pobreza. Ahora bien, si yo quisiera investigar sobre el nivel académico de la gente, si me voy a una finca cafetalera, por ejemplo, ahí voy a encontrar que la mayor parte tienen bachillerato, quizá bachillerato o educación básica. Ya, pero si me voy a unas oficinas, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, ahí voy a encontrar que la mayor parte de gente tiene estudios académicos. Entonces, no puedo generalizar a partir de información que no represente, de individuos que no representen a la población completa. ¿Ya? Entonces, esa muestra debe tener características. Entonces, la estadística inferencial debe contemplar eso. Unos usuarios, ¿cierto? Una clase de usuarios más bien de la estadística son esta gente que se encarga de hacer estudios de mercado. Ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que todos ustedes, todas, han visto que en los super hay siempre personas dando degustación de ciertos productos, principalmente cuando son nuevos en el mercado. ¿Por qué dan a degustar? Porque quieren saber ellos si ese producto le gusta a la gente. Si es algo de comer, el sabor le gusta. También ven el precio. O si es un producto de belleza, por ejemplo, llega la gente y le dice, mire, le estamos ofreciendo ahora este producto. ¿Quiere probarlo? Una loción, por ejemplo. En en los almacenes uno encuentra gente poniéndole loción a uno. ¿Qué están haciendo? Mercadeo. Están investigando. Y al final dicen, bueno, esta loción le gustó más a las personas, la mayor parte de personas. Si es una de hombres, le gusta más a los hombres, ¿verdad? Y esta le gustó más a las mujeres, esta le gustó más a las adolescentes, esta le gustó a las mujeres mayores. Entonces, ellos ven el flujo poblacional que tienen de clientes y si ven que solo llega gente joven, pues van a ofrecer más productos para jóvenes. En el caso de las chicas que les gusta cierto tipo de loción o cierto tipo de ropa, y las que utilizan maquillaje, por ejemplo, las empleadas, qué tipo de maquillaje, y el comerciante utiliza eso. El comerciante contrata al que hace estudio de mercado para que le investigue. Ahora, el mercadólogo tiene técnicas, estrategias para poder detectar esa información. Les paga para hacerlo. Y no les pagan poca cosa, les pagan mucho dinero. Y pagan mucho dinero porque investigar no es tan barato, porque lleva un montón de actividades, de trabajo. Ahora, al encuestador le pagan muy poco. Bueno, yo sé de encuestadoras, de empresas que hacen estudios de mercado, eh, que cuando contratan encuestadores son tan sangrones, tan explotadores, que le pagan por cada entrevista que hace al encuestador 50 o 70 centavos. Y esta persona hace 10 entrevistas en el día, o 12 o 15, ¿va? ¿Cuánto gana?
Si le va bien, puede ser 20. ¿Cuánto gana en el día? Y esto es que tiene que andar caminando, tiene que comer, entonces les pagan bien poco. Y ellos cobran muchísimo, muchísimo dinero. No sé si ya les ha tocado en alguna ocasión con sus familias responder a alguna encuesta. Y, y es para eso, ¿verdad? Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a una degustación de productos. El Pollo Campero había contratado a esta empresa para que investigara sobre la aceptación de las papas dulces. Yo no sé si alguien de ustedes conoce la papa dulce. ¿Conocen o no conocen? Díganme sí o no en el chat o abren su micrófono. No. Me imaginé que no lo iban a conocer si los decía con ese nombre. Algunas de ustedes lo pueden conocer si les digo el nombre que se le da a ese producto en nuestro país, el camote. ¿Quiénes conocen el camote? El camote. Fíjense que en Sudamérica, por ejemplo, al camote le dicen papa dulce. Para ellos la papa dulce. Y lo utilizan bastante en comida. Nosotros lo utilizamos como dulces. Aquí se cose en cuece. Se pone a cocer con azúcar o con dulce de panela. Se crea el dulce de camote. Pero ellos lo utilizan en comida. Y lo venden frito o lo venden, sí, la mayor parte de veces es frito como papa en la comida. Y para ellos es normal. Pues el campero contrató a esta empresa para investigar si la gente aceptaría. Al final se dieron cuenta que la gente no lo acepta. No lo puede ver como comida en un plato con pollo y con una ensalada. No lo pueden ver así como pan. Pero si la gente lo ve en las ventas de típicos como dulce y lo come y ahí compra un chilate y se lo come, ¿verdad? O un café y se lo come con café. Es como una merienda, no como comida. Lo hacen como típicos, merienda, no como una comida formal. Entonces fui a eso y a mí me gusta el camote. Eh, Aún solo salcochado se siente bien rico. O cocidito así con poco azúcar. Pero me lo dieron frito y no sabía tan mal. Para los suramericanos es normal comerlo frito. Pero aquí se dieron cuenta que no tiene aceptación. Y ya la empresa, el campero ya no decidió meterlo, ¿verdad? Eh, pero sí, se han inventado un montón de formas de la papa. Siguen con la papa. Aparece la papa twist, aparece la papa francesa y de diferentes formas aparecen ahí. Entonces se han quedado con la papa que nosotros conocemos, papa común. La papa, ¿verdad? No el camote. A la papa dulce le llamamos camote. Las empresas que hacen estudio de mercado son los mejores usuarios quizás, no los mejores, sino los que son bastante comunes en una sociedad comercializada prácticamente, donde nos ven como sujeto de mercancía, como sujeto de qué, de compra a nosotros. Nos venden algo, lo consumimos, compramos y nos quedamos sin mucho dinero. Ahí se los dejamos el dinero. Bien, entonces ahí está la estadística inferencial. Eh, esta guía se la voy a ir pasando porque tienen bastante información, aunque no me interesa que aprendan de memoria los conceptos, no me interesa eso, sino que los entiendan. Lo que quiero es que lo entiendan, los entiendan. Aquí vienen conceptos, el concepto de población. Vamos a ver quién lo quiere leer. ¿Alguien que lo lea?
Hola, ¿hay alguien por ahí? Para no aburrirlo solo con mi voz, ¿alguien quiere leerlo? ¿A dónde, profe? De población. Ajá, De población. sí. Vaya. Conjunto completo de individuos, objetos o mediciones que poseen alguna característica común observable que deseamos estudiar. Miren ese concepto, gracias. Miren ese concepto. Es el conjunto completo de individuos, objetos o mediciones que poseen alguna característica común observable que deseemos estudiar. ¿Cómo tienen que entender eso? La población, por ejemplo, puede ser en el colegio todos los estudiantes de todos los niveles. ¿Qué características tienen todos los estudiantes? Bueno, comen, ¿verdad? Los estudiantes comen, todos comemos. Si el cafetín estuviera interesado en vender cierto producto, palomitas de maíz, digamos, necesitaría saber si le gusta a todos, o sea, para poder ofrecerlo. O digamos que alguien va a vender zapatos. ¿Cuáles tallas son las comunes? Aunque si se va a hacer obligación, se sabe que todos van a consumirlo, ¿verdad? Entonces, por lo menos hay que tener un par, si es que se exige comprarlo ahí. O si alguien va a llegar a venderlo, ¿verdad? O imagínense para algún día deportivo, ¿qué producto se puede vender más? ¿Ya? Eh, eh, ¿qué, qué, qué variables pueden aparecer ahí? Si es un producto, digamos, para hacer ruido, como un poco de... Algunos de ustedes que no han visto ningún intramuros ahí, ninguna inauguración de intramuros en el colegio, pero se hace tremendo ruido, ¿verdad? Antes llegaba una señora a vender pitos, llegaba a vender sombreros, eh, y la gente investiga cuáles de esos le puede gustar más a la población, ¿verdad? A la población. O en el otro, o podemos investigar alguna otra característica, por ejemplo, estatura, o por ejemplo, número de miembros de una familia. El colegio podría estar interesado en saber cuántos integrantes hay en una familia. Entonces, esas son características comunes. Eh, Son pocas familias en las que solo hay un hijo y solo hay uno de los padres. O pueden estar los dos padres y un hijo o una hija. O puede haber más. En muchas de las viviendas de donde provienen ustedes, hay más personas. Entonces puede ser que se investigue eso. Esas características comunes observables son las que se llaman variables. Las variables pueden ser la estatura, el peso, eh, el color de preferencia, el sabor de preferencia, qué sé yo, el grado académico de los padres, el número de integrantes de la familia. Todo eso son las características comunes observables. Se les conoce como variables. Variables porque toman diferentes valores según cada individuo de la población. Bien, eso es una población. Aquí se extiende más el concepto y se ponen algunos ejemplos. Yo les puse el ejemplo de todos los estudiantes del colegio. En el caso de El Salvador, para el Estado, la población somos todos los individuos del Salvador. Adultos mayores, adultos bien viejitos, adultos menos viejitos, otros menos, los más jóvenes, los niños y, y todos, desde chiquititos de menos de un año hasta 100 años, digamos, o más de 100 años. No se puede excluir a nadie. Eso es la población. En el colegio les decía todos los estudiantes. Y si fuera, por ejemplo, la población en una institución del Estado, el- la población formada por los
por los empleados de una institución estatal, serían todos. Ahora bien, caso contrario, cuando definimos muestra, es una parte de la población, un subconjunto o parte de la población. En el caso del colegio, ¿quién me puede dar un ejemplo de muestra? Podrían ser los estudiantes de primer ciclo. Exacto, los estudiantes de primer ciclo pueden ser. Los estudiantes de noveno grado puede ser otra muestra. O podríamos encontrar otra forma de definir una muestra. ¿Qué tal si les dijera eh, todos los estudiantes que tienen los números del 1 al 5 de cada sección del colegio? Esa es una parte de la población. Esa es una parte. ¿Ya? Otro ejemplo de... Podría ser que si tomamos como población a la sección igual grado de noveno, una muestra dentro de eso podría ser noveno grado C. Correcto. Ahí, pero ahí estamos ya definiendo. La población meta es los novenos grados. Una muestra sería el noveno B. Es correcto. Veo que has entendido bien eso, Angie, y no sé si todos lo han entendido de esa forma. ¿O queda alguna duda todavía? ¿Entendería el silencio como un sí? No, profe, todo claro, dice. Pero me niega primero y después dije todo claro. ¿Quién dijo esto? Alguien me está diciendo eso. Pero voy a entender que está claro. Variable, el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable. Son características de interés en una población o en una muestra. Puede ser una muestra. Y son características que toman valores diferentes. Por eso se llama variable. Características de interés. Sí, en la muestra que decía Andy, del noveno B, nos interesa conocer las estaturas de todos los estudiantes del noveno B, los medimos y todos van a medir diferente. Las variaciones podrían ser que medio centímetro, 1 centímetro, o 10 milímetros, o 12 milímetros, o 15 milímetros, o más, ¿ya? Entonces, esa estatura toma diferentes valores. A eso se le llama variable. En ese caso, esa es una variable que toma valores numéricos. Pero hay variables que toman otro tipo de valores, no necesariamente numéricos. Y ahí se definen dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. Ya, la cuantitativa es la que explicábamos. Y una variable cualitativa puede ser el color de ojos. Bueno, casi todos son oscuros, ¿verdad? Negros o algunos cafés. Muy poca gente color claro, eh, con tendencia azul o algo así. Muy pocos. En el colegio muy poco, ¿verdad? Bueno, en El Salvador muy poco, pero hay gente de... O puede ser una variable cualitativa, el sabor de preferencia. Por ejemplo, ¿qué sabor de soda les gusta? Esa es una variable cualitativa.
Recuerden, cualidades cualitativas, cantidades cuantitativas. Ahora, las variables cuantitativas se dividen en dos tipos. La variable cuantitativa continua y la variable cuantitativa discreta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo entender cada una de esas? La continua es la que toma valores reales. A mí me gusta ponerlo así, en un intervalo de números no solo enteros, sino que van números que no necesariamente son enteros. Por ejemplo, la estatura. En la estatura no podemos venir a decir que todos miden 170 exactos, o 172, o 165. No todos. Algunos miden 165.3, o 168.2, o 170.9. ¿Ya? Esos son ejemplos de variable cuantitativa continua. En cambio, hay variables que no aceptan valores decimales. Fíjense que la continua son valores que toma valores decimales, pero hay variables que necesariamente toman valores enteros, naturales. Por ejemplo, el número de estudiantes en una sección. En la sección B son ¿cuántos? 30. En la sección A son 29. No hay 29,5, ni 30,5. O número de integrantes de una familia. En una familia hay 3, 4, 5, 6, pero no hay 4,5. Aunque uno de los integrantes sea un niño. No podemos decir que es media persona, es una persona. Que está pequeño es otra cosa. Ya. Hay variables que no aceptan valores decimales, solo valores enteros, valores naturales. A esas variables se les llama discretas. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de variable discreta? Cuantitativa discreta. Vamos a ver quién. Hola. ¿Quién? ¿Quién? Va, continua. Más fácil con las continuas. ¿Quién me pone un ejemplo de variable continua? Ya pusimos el ejemplo de la estatura. Lo digo nombres. Joyce. Joyce, un ejemplo de variable cuantitativa continua. Joyce. Carlitos, ya que Joyce no contesta. Carlitos ahí en el aula participa. Carlos Alejandro. Carlos Alejandro. Juan José está por ahí. Nadie quiere contestar, hombre. Bueno, vamos a recurrir a Angie, que es la que siempre contesta.
Las continuas creo que podría ser la temperatura. La temperatura, sí, correcto. Y en discretas creo que puede ser, Y digamos, bueno, es que está bien rara porque he visto yo que en algunas gráficas ponen que la natalidad, o digamos, la cantidad de hijos que tienen las mujeres es de 3 puntos y algo, pero en realidad una mujer no puede tener 3 hijos y medio. pero es que ahí estamos hablando de indicadores ya. Por ejemplo, hablamos de media aritmética. Entonces, se dice así, pero no es que sea así, sino que ahí lo que se está haciendo es que en un número determinado de familias hubieron tantos, ¿verdad? Entonces, después se divide ese número de hijos entre el número de familias y se dice que hay tantos hijos por, pero ese es un promedio. Ahí no podemos decir que la variable tome valores continuos, decimales. Son valores enteros, naturales, ¿verdad? Pero por eso te hago la aclaración para que no se interprete de esa forma. Esa es una forma de decir cuál es el promedio y que de una forma rápida te des cuenta, se da cuenta el lector de cuántos hijos hubieron en esa familia. Solo se multiplica el número de familias por el promedio y va a dar un número entero. Ahí va a dar un número entero. Entonces que te quede, porque esa confusión puede estar para mucha gente. Entonces lo debes manejar de esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, te voy a preguntar sobre algunas variables y me decís si son continuas o discretas o alguien más que quiera responder, pues me dice. Tal vez dejándolos así porque les pregunto y no contestan. Las notas. Las notas sería una variable. ¿Qué tipo de cuantitativa sería? ¿Continua o discreta? Hola, Creo que continua, continua, sí. El peso, también continua, el número de libros que utilizan, discreta, discreta, correcto. Quiero ver, ya les puse el número de estudiantes por sección. El número de materias, ¿qué tipo sería? El número de materias según el grado académico en el colegio, el grado en el que está cada estudiante. Es discreta también, ¿verdad? No puede haber 13 materias y media. Hay 13 o 14 o 15. 13 en tercer ciclo, 15 en bachillerato. En básica creo que son 13, ¿va? En primero y segundo ciclo. Y en infantil, ¿cuántas serán? Y una pregunta, los nombres de las materias. Las materias, ¿qué tipo de variable es? sería cualitativa, Cualitativa, sí, correcto. Y el sexo en los profesores. también cualitativa. Cualitativa. Ujú. Bueno, yo creo que Angie ha entendido perfectamente esto. No sé los demás. No me voy a dar cuenta si no responden a las preguntas que les hago. Continuemos. Ahí hay más ejemplos. Dos conceptos más. El de parámetro es uno de ellos. Parámetro se le llama a cualquier característica numérica obtenida a partir de una población. Parámetro. Por ejemplo, si yo buscara la edad promedio en el colegio de los estudiantes, eh,
investigo, tengo la tabla de todos los nombres de todos los estudiantes del colegio y tengo a la par la edad. Y digamos que es un número entero. A la hora de sacar el promedio, me aparece, puede ser un número entero o puede ser un número decimal. Ese promedio se convierte en parámetro porque es de la población. Pero si yo quiero sacar la edad promedio de tercer ciclo, sumo las edades de todos los estudiantes de tercer ciclo, incluidos ustedes, y divido entre el número de estudiantes de tercer ciclo y obtengo un valor. Ese ya no es un parámetro, es un estadístico, porque lo estoy haciendo a partir de una parte de la población, de una muestra. Se le llama estadístico. Entonces, cualquier característica numérica que se obtiene de una muestra se le llama estadístico. Parámetro si es a partir, si se encuentra en una población. Bueno, hay algunas preguntas, me gustaría que las anotaran y que pusieran un ejemplo de cada cosa. Me avisan cuando ya lo hayan terminado para continuar, que ya nos va quedando poco tiempo. Para entrar no en lo aburrido de esto, porque esto me parece, bueno, creo que les parece aburrido. Esto de estar oyéndome mucho. Pero cuando les pregunto y no me contestan que yo quiero oírles a ustedes para ver si han entendido. Y tampoco para no estar tan aburrido solo oyendo mi voz. Vayan respondiendo esas preguntitas. Escribe ejemplos de población. Ahora, quien no quiera escribir, me lo dice. Y si alguien quiere tener, copie esos ejemplos. Definan bien la población. Recuerden que la población que definimos en el colegio, todos los estudiantes del Colegio Español Padre Arrupe. Esa es la población. Pero podemos definir más poblaciones ahí. En el colegio podemos definir más poblaciones. Si alguien solo quiere comentarla, decir la población, yo se lo acepto como bueno si estamos bien. Profe, un ejemplo de población dentro del colegio no serían los estudiantes que forman parte de un grado. De población, pero de un nivel o solo de una sección. Ah, o sea, ajá, los de una sección. Podría ser, pero una muestra. Porque la población tendría que ser todos los estudiantes de todo el colegio o de un nivel. Estamos hablando de un nivel ya. De todo Ah, el, entonces de un nivel serían todos los estudiantes, por ejemplo, de noveno grado. podría ser una población. Ujú. Porque, y eso es bien práctico, fíjense. ¿A quiénes les hacen, les pasa un estudio, cómo le llaman? Vocacional? A ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pasa? De orientación vocacional, creo que es. ¿Cómo le llaman? La prueba que les llevan a hacer para ver qué bachillerato van a estudiar. Ahí por fuerza la población es los estudiantes de noveno grado. Así de fácil. Es la población. Pero hay más poblaciones ahí en el colegio.
No solo de ustedes, los estudiantes, ¿no? Hay más. ¿Alguien me puede decir otro que no sea solo de los estudiantes? Y el conjunto de colaboradores de todo el colegio, profesor, solo de profesores sería una población también. No, de colaboradores del colegio, profesores y de todo tipo de colaboradores. Ese también sería un ejemplo de población. Y si queremos ir a una población mucho más grande, que sería la más grande del colegio, la comunidad educativa. La comunidad educativa son estudiantes, profesores, trabajadores de servicio, administrativos, de vigilancia, todo, todo, lo del colegio, incluidos ustedes. Esa sería la comunidad educativa. Vale, ahora pongan ejemplos de muestras. ¿Alguien puede dar un ejemplo de muestra? Veamos, en los seres vivos de un bosque tomamos solamente a las plantas. Ajá, de un bosque específico. O de todo. Por ejemplo, el imposible. Porque en El Salvador hay varios bosques así, va. El imposible, está el de Montecristo, que es un bosque, ¿cómo le llaman a aquel? El de la zona alta, bosque húmedo o algo así. Creo que en biología le dan un nombre así. Pero sí podría ser solo plantas o solo fauna, muestra. ¿Va? Y si nos vamos a un supermercado y buscamos en los clientes y nos interesa seleccionar una muestra, ¿cuál podría ser un ejemplo? Yo podría decirle, bueno, vamos a entrevistar ahorita los que están pagando en la caja. Y ahí no tenemos ninguna preferencia sobre alguien, sino que en un momento determinado definimos los que están en la caja. Esa es una muestra. Hay 5 cajas cobrando y en cada caja hay 6 o 7 personas. Esa es una muestra de esos clientes. O decimos, bueno, de esa manera, de ese tipo de ejemplos, ¿cuál otro ejemplo pueden poner ustedes de muestra? En un súper. ¿Alguien? Usted dijo a todos los cajeros. No, las personas que están en caja. En caja, Ah, los clientes que están en caja, que están haciendo cola, vaya, digamos. entonces podría ser todos los clientes que andan comprando. Que andan comprando, pero todos los clientes que andan comprando es la población completa, porque No, no, los aún clientes el que que está todavía pagando, no han ingresado a caja, sino que andan todavía buscando productos. sí, podría ser. Y otro ejemplo así, parecido a ese. Ahí están todos los que andan comprando todavía, pero podemos delimitar más. Podría ser una muestra los que están, por ejemplo, en el área de carne. Sí, Esa es una muestra. Imagine que alguien esté interesado en vender un producto.
para sazonar carne. ¿Va? Entonces, ¿dónde se va a ir? A los que están comprando carne. Mire, ¿y a usted le gustaría probar esto? ¿Va? Les preguntan. Las empresas siempre contratan gente para que esté dando muestras o dándole a la gente que para que pruebe y si le gusta, pues es cliente ya. Siempre va a llegar a comprar, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa que vende lácteos, va ahí y da de degustar. Mire, esta es la crema que está vendiendo nuestra empresa. O este es el queso mozzarella que está vendiendo nuestra empresa. Pruébelo y nos dice si le gusta. Hay gente que si le gusta inmediatamente piden y ya vende a la empresa. Y ese es un cliente que si le gustó y le gustó a la familia, la siguiente vez que vaya a comprar, seguro que si tiene dentro del presupuesto comprar ese tipo de producto, lo va a comprar. Ya, entonces, así, de esa forma se seleccionan muestras. Bien, ejemplos de variables para esas poblaciones que definieron. Y ya se nos está agotando el tiempo. Nos quedan solo 5 minutos, creo. Digamos, en la que usted mencionó de todos las personas que andan en caja, Ujú. podría ser una variable de cuánto tiempo han estado esperando ahí. Es correcto. ¿Qué tipo de variable? Cuantitativa y sería eh, continua. Continua, es correcto. Es correcto. Muy bien, Angie. Vamos a ver quién más puede dar una de ese grupo de personas que están en caja, muestra qué otra variable puede mencionar alguien más. Para que no se que recaiga sobre Angie todas estas respuestas porque veo que no quieren contestar los demás. Algunos cuando están en el colegio presencial hablan bastante, hoy no quieren hablar nada. Profe, una variable creo que podría ser el dinero que van a gastar. El dinero que andan en bolsa, sí. No todos andan el mismo dinero, ¿ah? Es una variable. Sí, Es correcto, es correcto. No todos van a gastar lo mismo. Por centavos va a variar, pero aunque fuera la misma cantidad de dólares, pero por centavos va a cambiar. Es una variable. Otra variable. Hagan el ejercicio de pensar en esto porque este sería de una muestra de las anteriores, ¿verdad? Porque este ejercicio es lo que los hace entender bien que son variables y después ustedes no van a tener problemas para detectarlas. profe. Ujú. Otra variable también podría ser la cantidad de productos que van a comprar. También es otra variable. ¿Y ese qué tipo de variable sería? Esa por cantidad sería una, Cuantitativa. ajá, Cuantitativa, pero que hay dos tipos de cuantitativa. Cantidad de productos. Y diciendo que son productos carne, frijoles, queso, que cada uno de esos es un producto. ¿Qué tipo de variable va a ser? ¿Continua o discreta? discreta, creo. Sí, eso es correcto. Ahora, si es cantidad de un producto específico, ahí sí ya es, la cantidad ya es continua, podría ser continua, pero también podría ser discreta porque normalmente aquí los productos que uno va a consumir, si va a consumir frijoles, 4 libras o 5 libras. La cantidad es una cantidad discreta porque ya las embolsan de esa forma. Aunque si nosotros agarramos un poco en un bacal, que no lo venden así en el súper, sino que eso es solo en el mercado, ¿va? Con las viejitas que tienen el gran poco, el saco ahí, de ahí sacan, ¿verdad? De ahí sacan
la cantidad que le venden a uno. Sería continua, pero en ese caso sería discreta. Ahora, ciertos productos, porque ¿qué tal si es carne? Hay gente que compra 2,5 libras, o 1,5 libras, o media libra, o 3,5. ¿Verdad que sí? O incluso cuando cortan el pedazo de carne y la vendedora dice, aquí van 3 libras, pero se pasó un poquito. Y le dicen a uno, mire, se pasa tanto. ¿Te lo puedo dar así? Sería siempre discreta, continua, no, continua quiero decir. Cuantitativa continua. Bueno, jovencitos, nos vamos a quedar aquí. Espero hayan entendido. No se queden callados cuando les esté preguntando, porque yo lo que estoy haciendo es explorando para ver si han entendido. Y recuerden que tengo siempre en proyecto aquello de que les dije en algún momento que todas las personas, los estudiantes, compañeros y compañeras que fueran bien y que podía exonerar del examen del último periodo, creo que ya tengo quien lo va a hacer, pero no lo hagan solo por eso, ¿verdad? Eh, por la cuestión de exonerar. Yo sé que a Angie le ofrecí esto yo la vez pasada. Yo sé que Angie no solo porque le diga que podría ser que el examen último, el del último periodo solo ponga el nombre, no va a dejar de estudiar ella. Ella siempre va a estudiar porque el interés en ella es aprender. ¿De acuerdo? Entonces, sigo pensando que Angie se ha ganado ese derecho y lo vamos a ir viendo eh, ya en firme durante todo el desempeño de ella, que no dudo que sea excelente durante este periodo. Bueno, cuídense, pasen feliz día y los veo mañana. Cuídense.